¿cierto? Ahora vamos con el tema del ejercicio de aplicación. ¿Cómo les fue con la instalación? Quisiera saber si todos... Claro, primero vamos a pasar por las partes básicas del manejo del software, pero vamos a hacer un ejercicio donde lo que intentaremos es comparar los impactos, principalmente en huella de carbono, de la producción de botellas plásticas. La una está hecha de un material A y la otra de un material B. Esto es básicamente, el que ya vio las diapositivas, de pronto solito puedo ir metiendo ahí los datos y ya podrá correr. La forma en la que voy a explicar el tema no es la única. Digamos, uno puede abordar el software de manera diferente, pero digamos que lo voy a explicar de la manera en cómo se explican cómo se hacen los manuales. Ya con la experiencia ustedes podrán saltar una serie de pasos e ir directo a armar procesos y unir flujos. Entonces voy a empezar, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Ahí ven mi presentación y voy a empezar por esto. La interfaz del software de OpenLCA me va a trabajar en 4 niveles, 4 elementos de base que son necesarios y que necesitan conocer. Sin esto, pues van a incurrir en errores. Entonces los tengo en el cuadro rojo y es que por jerarquía vamos a tener proyectos, de mayor a menor proyectos, productos de sistema, procesos y flujos. Ahora voy a ir de abajo hacia arriba. Flujos, la unión de flujos, de varios flujos, y ya vamos a ver que hay tipos de flujos, me generan un proceso, o puedo generar un proceso a partir de flujos. Tengo un proceso puede ser un proceso unitario y puede ser la unión de varios procesos. Entonces, claro, tengo un proceso con flujos, o puedo tener varios procesos que a su vez tienen flujos que los puedo unir en un solo proceso. Y estos procesos, cuando ya los he definido como procesos finales, los puedo unir en un producto de sistema, que ahí es cuando ya tengo, digo, mi silla, mi botella. Entonces ya hablo de un producto de sistema. Los procesos pueden ser el proceso de formado del plástico, el proceso de llenado de la botella, el proceso de la tapa, ¿sí? Esos procesos pueden estar individualizados y pueden llevarme al producto de sistema que va a ser mi botella. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es donde yo comparo varios productos de sistema. En nuestro ejercicio, nosotros vamos a tener 2 productos de sistema, mi botella A y mi botella B, mi botella PET y mi botella PC. PET y PC policarbonato. Entonces, al final, yo hago eso. En este cuadro que ustedes ven a la derecha, lo vemos gráficamente. Cada cosito tiene su proceso. Las líneas puntuadas me muestran 2 productos de sistema y la línea grande me muestra un proyecto. La línea continua negra me muestra el proyecto. Nuevamente, línea continua negra es el proyecto. Dentro de ese proyecto tengo 2 productos de sistema en línea puntuada, que en nuestro caso son 2 botellas plásticas, pero hechas de diferente material. Y dentro de cada producto de sistema tengo procesos. Y dentro de cada proceso hay unos flujos. Si ustedes ven, hay unos procesos y esos procesos van a estar unidos porque necesariamente pues, son una secuencia para llegar finalmente a mi producto. Flujo. Bueno, creo que voy a hacer lo siguiente. Ay, no sé si se vaya a ver bien. Creo que no puedo hacer lo que intentaba. Bueno, espero que tengan todos abiertos el software. En el software, voy a parar aquí, mejor voy a abrir el software. Yo tengo por aquí cargada la base de datos. Todos deben tenerla así. Si alguno no la tiene, bueno, puede irme diciendo. Entonces lo que yo veo es lo que les dije, la jerarquía de proyectos, productos de sistema, procesos y flujos. Hay algo. En procesos ya tengo algo cargado y por eso me permite desplegarlo. Tengo una carpeta que son unos procesos previos que los tomé de una base de datos, lo que habíamos hablado en la introducción o en la teoría del tema de análisis de ciclo de vida. O sea, esto lo tomé de una base de datos. Y tengo unos flujos que también se tomaron de una base de datos. En flujos hay algo muy particular. Todos, por favor, se pueden ubicar en flujos elementales.
Flujos elementales es una carpeta que va a estar cargada por defecto. Entonces, cuando ustedes creen alguno de estos sistemas, de alguna base de datos, lo que van a tener es la carpeta proyectos, productos de sistema y procesos vacía. Pero flujo siempre va a tener esta carpeta, los flujos elementales. ¿Qué es un flujo elemental? Por ejemplo, el agua, el aire ambiente, ese tipo de cosas son flujos elementales. Cuando voy a explotar, no sé, un recurso minero, entonces la tierra, bueno, o el mineral ya estaba ahí. Eso es algo, un flujo elemental. Lo demás, los otros flujos, las otras carpetas, son unas carpetas que yo adicioné, pues, o bueno, o que la base de datos ya contiene. Voy a abrir el otro que es indicadores y parámetros. Tenemos 4 carpetas, que es los métodos de impactos, indicadores sociales, parámetros globales y calidad de datos. Nuevamente, esta carpeta siempre va a tener su calidad de datos, es como se valida que esos datos que estoy introduciendo son los que debo cargar, y las demás carpetas son vacías. Entonces, esto lo que quiere decir es que tengo que ir a un externo para obtener métodos de impacto o indicadores sociales, que indicadores sociales son métodos de impacto, pero para categorías sociales. Eso no lo vamos a ver aquí. Este software también permite calcular categorías sociales, solo por mencionarlo, pero ya. Entonces, esto es lo que espero que ustedes tengan. Voy a dar clic derecho en cualquier carpeta, por ejemplo, flujos, y me salen unas opciones. Si tengo flujos, pues los puedo importar desde otra base de datos o los puedo exportar si los modifiqué, y también puedo generar mis propios flujos. En este caso, pues lo que haremos es crear nuestros propios flujos basados que tendrán, pues, que finalmente se unirán a los procesos. Y en procesos, lo mismo, clic derecho y puedo generar nuevos procesos. Regreso a la presentación y esto es lo que mostraba en la presentación. Entonces, los flujos son todas las entradas y salidas de productos, materiales, energía de los procesos en el sistema de producto en estudio. Si ustedes ven esta interfaz, esto es lo que les va a aparecer. Pueden hacerlo ahí, den clic derecho en flujos y denle nuevo flujo o crear nuevo flujo. Les debe aparecer esto. Alguien que me ayude, alguien que lo esté haciendo, que me diga, sí, me aparece esto, al Sí, dar sí, clic derecho y cliquear, y dar clic en nuevo flujo. ¿Sí? sí ¿Les aparece. aparece? Listo. Obligatorio deben colocar un Sí, ya nombre. aparece. Obligatorio pueden colocar un nombre. Si quieren pueden crear un flujo ahí, no nos va a afectar en nada. Pueden crear, coloquen, no sé, flujo, nombre, agua. Descripción. Importante, ¿por qué? Porque uno después se olvida. Entonces, esta es el agua que voy a utilizar en la entrada de la caldera B, por ejemplo. El tipo de flujo es un flujo elemental. Pues si es agua, pensaríamos que sí, pero desplieguen la pestaña de flujos y díganme en qué flujos aparecen. Alguien que me cuente qué flujos aparecen. Dice Producto y residuo. Flujo elemental. ¿Sí? De residuo y también de producto. Entonces, eh, se refiere a mi flujo elemental, el ejemplo de la caldera, ¿no? Voy a tomar agua de un río, entonces eso es un flujo elemental. Un flujo de producto es lo que voy a generar. Entonces, del crudo voy a obtener gasolina, diésel, entonces ese es un flujo de producto. Y el de residuo o de coproducto, el de residuo, pues es un residuo que voy a generar. Entonces, por ejemplo, en la producción de petróleo, pues se genera un lodo y ese lodo es mi residuo. Entonces, también tendrá que generarlo. El flujo se define por el nombre, el tipo de flujo, y aquí hay algo muy importante, la propiedad de flujo de referencia. Entonces, el agua podrá ser ¿qué? Pues másica o volumétrica, pero si mi flujo de referencia es en minería, pues va a ser en área, porque es un tema de espacio. Si es un coproducto, tendré que definirlo si es másico, si es volumétrico, y aquí puedo escoger en donde dice propiedad del flujo, referencia del flujo, puedo seleccionar qué tipo de flujo es. Entonces, por eso es necesario conocer el proceso. A veces hay una unidad que quiero que busquen, voy a verlo acá en el software, es muy importante que vean esa unidad. A veces yo produzco en unidades. Bueno, voy a colocar cualquier cosa aquí porque si no, no me deja. Listo.
quiero para que lo sepan porque es muy importante. A veces no es ni másico, ni de tipo área, ni de volumen, ni nada, sino es por número de producción. Y hay algo que se llama number. Mírenlo aquí. Es importante para los que vayan a utilizar el software. Y hay uno que se llama número de ítems. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que mi flujo va a estar referenciado en número de unidades. Es muy utilizado, yo lo uso mucho, lo uso demasiado y todos los modeladores se usan, porque no generalmente, no todos los flujos que utilizamos pueden ser básicos o pueden estar en una unidad que se requiera. Listo, entonces así es como vamos a crear los flujos. Cierro esto, vuelvo a la presentación, continuemos. OpenLSA, bueno, ya lo expliqué, los tres tipos de flujo, el que lo quiera consultar aquí puede consultarlo, entonces un residuo, material o energía que sale del sistema producto, cuando es un flujo de producto es material o energía intercambiada entre los procesos del sistema de productos en estudio, y cuando son elementales, material o energía del medio que entra o sale directamente del sistema de producto en estudio, por ejemplo, el petróleo crudo del suelo o las emisiones al aire. Cada flujo voy a regresar. Esta es una parte, esta es otra forma de asignar la propiedad del flujo. Aunque ustedes vieron, voy a regresar a esta diapositiva, que lo puedo hacer directamente en el despliegue de creación de nuevo flujo, también lo podría hacer de esta forma. Y esto es muy importante cuando quiero hacer conversión de unidades. Voy al software, voy a flujo, nuevo flujo. Cuando ya he creado un flujo, bueno, aquí yo llenaría todo esto, le voy a dar cancelar, miremos uno de los flujos que ya están creados. El que quiera puede crear, se inventa hay un flujo y no va a pasar nada porque le va a aparecer acá abajo y no va a interferir en ningún momento con lo que necesitamos. Voy a abrir este flujo y en la parte de abajo aparece propiedades del flujo. Los que estén haciéndolo seguramente ya lo ubicaron y esto me permite hacer, bueno, establecer la unidad y el flujo de referencia. Pero si ustedes ven en la columna fórmula, hay unas equivalencias. Entonces, yo podría tener el crudo o petróleo en kilogramos, pero también lo podría tener en barriles. Lo podría tener en barriles equivalentes o simplemente en barriles. Y entonces yo lo que voy a hacer aquí es utilizar este más para empezar a agregarle las unidades de conversión que quiero. Aquí él me dice que hay unos tipos de unidades. Generalmente, pues ustedes usan propiedades técnicas del flujo, y aquí van a encontrarlo, si es másico, si es volumétrico o si es número de ítems. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo más claro. Yo puedo generar o producir 10 kilogramos de plástico, pero mis unidades son número de tapas. Yo con ese plástico finalmente lo que hago es número de tapas. Entonces, aquí lo que hago es el cambio, que cada 10 kilogramos de plástico son, por ejemplo, me lo estoy inventando, no vayan a tomar nunca este dato como referencia, 2.000 tapas plásticas para una botella PET de 600 mililitros. Entonces, es aquí donde yo hago los cambios. Claro, esto ya es un poquito a profundidad. Generalmente, pues, en ejercicios académicos no creo que lo utilicen, pero si alguno tiene algún proceso raro, va a tener que hacer esto. Listo, voy a regresar a la presentación. Ya está explicado esto. Ahora vamos con crear una base de datos. Crear una base de datos es muy sencillo. Es dar clic, hacer clic. Voy a cerrar todas mis bases de datos. Ustedes ven aquí varias. ¿Cómo creo una base de datos nueva? New Database. Entonces, clic derecho en el área de la interfaz y me va a salir dos opciones, restaurar database y nueva base de datos. De esta forma yo puedo crear una base de datos. Importante, cuando creo una base de datos, estoy haciendo el ejercicio para que lo entiendan. Tengo que colocar más de 3 caracteres. Miren, uno, no se me activa la opción de finalizar. 2 caracteres tampoco, con 3 caracteres tampoco, tienen que ser más de 3 caracteres. Entonces, cuando yo hago, entonces puedo colocar proyecto botella. En ese caso, sí se me pueden activar. Aquí me da un extra, me dice que el nombre no es válido, entonces hay una cosa que verificar.
Recuerden que era muy largo, entonces estaba muy largo. Recuerden que hay un tema de caracteres, que si usted, cada carácter que coloquen está generando un peso en esa base de datos. Es extraño, pero es así, y a veces puede generar conflictos. No usen espacios, usen la línea, el guión al piso, raya al piso. Siempre se usa esto para no generar, para que no existan errores y que la base de datos se pueda cargar fácilmente. Listo. Ahora sí, vamos a ver cómo cargué esta base de datos. Entonces, esta base de datos, no necesito generar una nueva porque ya está en una carpeta. Lo que se hizo fue, bueno, hacer clic derecho, en esta casa, en este caso, no hicimos, no cliqueamos en una nueva, sino que la restauramos. Aquí se les pidió que la renombraran, pues, sí, pues para tener como un poquito más de secuencia, pero no es necesario. Podrían colocarle el nombre que ustedes quieran. Este nombre solamente es una sugerencia. De hecho, nuestro caso es caso de estudio PET versus PC. Aquí hay un error. Esta presentación seguro es de la botella PET versus la botella de aluminio. Entonces, para que lo usemos en este caso y para que lo cambien, puede ser PET versus PC. ¿Cómo se hace eso? Vayan a la base de datos, clic derecho y renombrar. En renombrar coloquen el nombre que les acabo de decir. Caso de estudio PED versus PC. Listo, entonces ahora verificamos qué hay en cada carpeta, ¿cierto? Pero bueno, aquí lo que estamos, bueno, verifiquemos primero, pero también vamos a crear carpetas. Voy a cerrar esto. Y listo. Entonces, dentro de la base de datos que ustedes tienen estas cuatro carpetas: proyectos, productos de sistema, procesos y flujos. Lo que se está pidiendo aquí, no sé si alguien ya lo esté haciendo, lo que estamos pidiendo aquí es crear una nueva carpeta en flujos llamada botella de agua. Y eso también y también vamos a crear una carpeta, si ustedes lo ven, aparece aquí. Aparece la carpeta, donde tengo el cursor, aparece la carpeta botella de agua en flujos, pero también necesitamos crear una carpeta botella de agua en procesos y en productos de sistema. Y finalmente en proyectos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces tengo mi base de datos y empiezo por flujos. Me dice que pudieron instalar y todos pudieron llamar las bases de datos. Así se hacen todos. Flujos, botón derecho, añadir nueva sub. ¿Listo? ¿Ya pudiste, Iron? Perfecto, listo. Entonces ahora vamos adelantando mientras miramos qué pasó con Leonel. Vamos siguiendo un poquito, vamos avanzando. Entonces ahora vamos a crear los flujos, ¿listo? Entonces vamos a crear un nuevo flujo como una referencia cuantitativa para el proceso, o sea que ya vamos a empezar a incluir las unidades. Entonces vamos a hacer derecho en la nueva carpeta que hicimos de flujos, ¿cierto? O sea, en la botella de agua, y le vamos a crear un nuevo flujo y le vamos a asignar el nombre de granulados de PET, ¿listo? Entonces nos venimos acá. En flujos, en botella de agua, le vamos a colocar, perdón. Botella de agua, nuevo flujo, listo. Y aquí vamos a colocar granulados de PET, polietileno polietileno de alta densidad y polipropileno, que sería esto. Esto lo colocamos acá encimita. Aquí vamos a colocar tipo de flujo, le vamos a colocar producto, y referencia de flujo de propietario le vamos a colocar masa. La propiedad de flujo, la referencia de la propiedad de flujo, entonces las unidades va a estar en masa, ¿listo? Entonces ahí, cuando vayamos a hacer los análisis, pues vamos a tener claro, pues, cuál va a ser el peso que van a tener estos lados, ¿listo? Entonces esto es como para empezar a incluir estos flujos. Entonces nos vamos por flujos y creamos la carpeta. Creamos el... ¿Listo? Vamos acá. Colocamos granulos. Producto y por producto
y masa. Ahí ya está masa. Miremos que sea el mismo icono, que yo en otros tipos de masa, no. Y le doy Finish. Entonces aquí, vamos a Cali. Todos tenemos que estar aquí. Ok, Kevin, no puedes pausar todavía. Igual me está quedando la grabación, pero no podemos pausar. Si quieres, repito, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá en flujos, en botella, le decimos botón derecho, crear un nuevo flujo y a ese le vas a colocar granulados, le colocas producto y le colocas masa. ¿Listo? Y después que le digas siguiente, entonces te va a abrir esta pantallita. ¿Listo? Sí, está ahí voy, pero es que estaba viendo unas cositas y se perdió. Vale. Aquí vamos, le damos finish acá, fin. Profe, yo creo que hay que hacer ese mismo procedimiento para todos esos flujos que hay en la siguiente. Sí. Esta es la información general, aquí están las propiedades de flujo. Está en masa, revisamos que esté en masa, ¿listo? Listo. Entonces, si le doy un clic acá, tiene que salir mi flujo, ¿sí lo ven? Sí. Leonel se va a conectar desde el celular porque se fue la luz en la casa, ¿listo? Bueno, seguimos acá. Entonces, digamos que aquí está el taller paso a paso que toca hacer, entonces lo vamos haciendo entre todos. Seguimos con la siguiente. Dice, vamos a crear los flujos en la carpeta botella de agua. Entonces, granulados, PET, polietileno de alza y polipropileno. ¿Sí? Vamos a colocar granulados de PET, polietileno, este de acá, transportados, y botella de PET llena. Toca hacer todos estos. Aquí está el tipo de flujo y la propiedad. Entonces nos toca hacer todos estos. Ya hicimos granulados, nos faltan los transportados, la botella de PET llena, los granulados de policarbonato, polietileno de baja. Uy, PB. Uy, PB, no sé qué es. Granulados, transportados y botella de policarbonato llena. ¿Listo? Entonces tienen que salirnos todos estos. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 flujos. ¿Listo? Hasta ahora hicimos esta. Hicimos la de polipropileno. Esta de acá es la que hicimos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer esta y vamos con estos de acá. No está funcionando el micrófono. Profe, una pregunta. ¿En el tipo de flujo también es producto y en la propiedad es masa? ¿En todos esos? Todos No, los yo tipos de digo flujo es producto y dependiendo, el de transportado es número de ítems, el de botella PET es masa, el de granulados es masa, el de transportado es número de Ok. ítems y esta es masa. ¿Listo? Depende. Aquí está la tablita. Vale, listo.
Gracias, polibutileno. Bueno. Hola, qué pena con ustedes. No había energía. Estamos ya haciendo No hay los problema. flujos de Estamos todo. atentos. Sí, aquí estamos. Estábamos adelantando un poquito, Leonel, y ya les estaba proyectando este diapositiva. Ya vamos acá, estamos creando los flujos, ¿listo? Ah, listo, sí. Todos deben tener los 6 flujos. Sí, ya los estamos creando. Acá les estoy mostrando cómo los vamos haciendo. Listo. Entonces aquí están todos, revisamos a quién que esté en masa, por ejemplo, que esté el número de ítems, el transporte, todo el número de ítems, masa con propiedades de flujo, ahí tenemos la información. Vamos. Granulados, este sería transporte, tiene que estar en masa, perdón, el número de ítems, y este tiene que estar en masa. Listo, perfecto. Listo. ¿Estás en el celu? Ay. No, ya ¿Estás estoy en el celu? Sí. Ya estoy en el computador. Ah, bueno, listo. Voy a dejar presentar, ¿vale? Listo. Listo. Bueno, primero, ¿todos pudieron crear los 6 flujos? Todos, sí, en el chat o pueden abrir su micrófono, decir sí o decir no. Sí. Bueno, listo, parece que sí. Listo. Entonces continúo. Ahora, cada flujo lo vamos a asociar a un proceso. Voy a abrir la presentación. Entonces acá me dice que vamos a crear procesos. No sé si alcanzaron a escuchar esta parte. Es que se fue la energía y seguí hablando ahí hasta que me di cuenta del mensaje de WhatsApp. ¿Alcanzamos a ver lo del proceso o no? ¿Lo explico? Jessica, ¿me confirma si No, nos alcanzamos a ver? quedamos, estamos No. en la primera parte de los flujos y yo les Listo. expliqué cómo crear los 6 flujos y ahora estamos esperando que... Listo, entonces, tal como lo pueden confirmar, nosotros creamos los 6 flujos que están en esta tabla. En esta tabla y les asignamos este tipo de flujo y No estamos esta viendo. propiedad. Ay, ¿qué pasó? Tienes que proyectar. Listo. Ya. Todos ahora tenemos estos 6 flujos. Con este tipo, y cada flujo tiene un tipo, pues es de un tipo y tiene una propiedad de flujo de referencia. Recuerden que si colocamos mal la propiedad de flujo de referencia, no nos va a dar. Siempre pasa, pero ustedes se van a regresar, lo revisan y dicen, ay, bueno, sí, fui yo el que no puso bien el flujo, la propiedad del flujo de referencia. En este momento, entonces, todos estamos como aparece en la parte a mi lado derecho. En la carpeta botella de agua tenemos los 6 flujos. Claro, hasta ahí. En eso vamos. Ahora voy a asignar a cada proceso que voy a crear, le voy a asignar este flujo. Yo no puedo crear procesos sin flujos. Para el que lo haya intentado, tal vez, o el que lo vaya a intentar, no puede crear procesos si no tiene un flujo al cual va a ser la referencia. Continúo. Los procesos son conjuntos de actividades interactivas que transforman las entradas en salidas.
En esta imagen se ve claramente, ustedes pueden ubicarse en la carpeta de procesos, dar clic derecho y solo, por ejemplo, solo para verlo, al colocar un nombre cualquiera, ustedes tienen que seleccionar un flujo de referencia. Esto solo es a manera de ejemplo. Cada proceso se define mediante un flujo de salida como una referencia cuantitativa con el tipo de flujo de producto, que se selecciona al crear el proyecto. Esto es lo que acabo de explicar. Voy a crear proceso, le coloco un nombre, pero debo asignar un flujo. Los procesos se distinguen de dos tipos. Esto es muy importante porque a veces no sabemos cómo unir. Yo puedo unir procesos dentro de un proceso. Eso se puede hacer antes de pasar al sistema de producto. Pero en la composición de OpenLCA nos permite tener procesos unitarios y también sistemas de procesos. En los sistemas de procesos ya los uno, pero en la manera en que es la secuencia de la generación de la producción de mi producto. Aquí está como la explicación, entonces dice un proceso unitario, la unidad más pequeña analizada para la cual los datos de entrada y salida son cuantificados. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, tener procesos unitarios, ya los vamos a crear. Y los procesos de sistema, unidad por la cual se agregan los datos de entrada y salida. Y también, esto es lo que vamos a hacer ahorita, agregar de datos de entrada y salida, o sea, las cantidades, bueno, ya lo veremos. Empezamos entonces, crear un proceso. Nos vamos a ir a crear inmediatamente este proceso. Producción de granulados PET. Voy a copiar el nombre y aquí está la explicación cómo se hace. Clic derecho en la carpeta de procesos, voy al OpenLCA, cierro esto, en procesos, en la carpeta botella de agua para que todo nos esté quedando secuencial y organizado, le doy proceso, crear proceso. Coloco el nombre, algo pasa aquí, si ven, no me deja crearlo, por alguna razón no me deja crearlo, tal vez está muy largo, puse una tilde, bueno, voy a revisarlo. En la última versión pudieron haber cambios. Voy a ver si así me funciona. No me funciona, entonces... Ah, bueno, no, ok, no, el nombre no, con el nombre no hay problema. He colocado el nombre producción de granulados PET, tal y como lo teníamos, pero lo que les decía, no puedo finalizarlo, no puedo crearlo, porque no le asigno todavía un flujo. ¿Dónde está mi flujo del proceso producción de granulado PET? Pues en mi carpeta botella de agua y busco producción granulado PET. En este caso vamos bueno, por el momento podemos usar cualquiera, podríamos crear, no importa el orden, pues siguiendo el orden de la presentación, pues sí tenemos un orden asignado, pero si no, pues el modelador los va a crear a su gusto. En este caso, yo, como estoy hablando de producción de granulado PET, voy a asociarlo al flujo granulados PET y recuerden que termina en PB, pero podría iniciar por el que dice PP, que es el otro tipo de plástico. Bueno, iniciemos por PP para seguir el orden de la presentación. Justo cuando yo le asigno el flujo, se activa la casilla de finalizar, o sea, la de creación del proceso. Voy a darle finalizar, inmediatamente se me va a abrir el proceso. Quiero que veamos que en este hay cambios. Miren, un proceso ya nos podría generar, ya podríamos generar a partir de él un sistema de producto, también podríamos ya hacer cálculos y también podríamos exportar en Excel. ¿Por qué? Porque este proceso sí ya tiene una data, ya tiene unos datos. Importante, ubiquémonos abajo, espero que ya lo hayan creado y ubiquémonos abajo. Hay una serie de pestañas que son diferentes, en flujo solo teníamos dos. En procesos vamos a tener una serie de pestañas que nos permiten pues hacer lo que miramos en la diapositiva previamente mostrada, que es asignar entradas y salidas. Miren, aquí hay una pestaña que se llama entradas y salidas. Por defecto tenemos un flujo de salida, miren, que son los granulados. Y para producir esos granulados yo necesito algo. Aquí nada, si yo corriera esto seguramente me va a dar 0 en impacto ambiental. Entonces, aquí van las entradas de lo que necesito para generar esos granulados. ¿Cómo lo hago? Con esta pestañita del más. En más, voy a seleccionar los flujos, o sea, las materias primas y energía que necesito para generar unos granulados. Esos granulados están compuestos de plástico y decimos que es de un plástico específico, que es polietileno o polipropileno.
Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Pero esto es a lo que se refería la diapositiva con generar entradas y salidas. Voy a cerrarla y vamos a la presentación. La presentación me dice que debo generar los otros 6 productos, los otros 6, perdón, procesos. Regresemos a la presentación. Ya creamos este proceso, efectivamente lo hicimos de esta manera y nos quedó como producción de granulados PET. Ya nos apareció, miramos ahorita en la PNLCA que nos apareció. Les mostré que hay esto de entradas y salidas y es donde vamos a ir asignando, vamos a ir agregando lo que compone este producto que son mis granulados. Y miren, en el más adicionamos el flujo, cada uno de los flujos. En este caso, pues nos dice que adicionemos este. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a abrir ese proceso y vamos a empezar a adicionar los flujos. Hay 2 flujos, el poliatileno, hay 2 flujos, ¿no? Hay uno por nombre en esa carpeta. Hay uno que se llama poliatileno teractelate y hay otro que, bueno, va a tener otro nombre. Ya que hay 2 procesos diferentes que lo producen, se debe seleccionar el proveedor. Eso es muy importante. El proveedor es donde se origina ese polietileno. En nuestro caso, como estamos tomando una base de datos, pues, que se encuentra disponible gracias a OpenLCA, pues ellos van a tener sus propios proveedores. Pero los proveedores pueden llegar a ser tan específicos como un proveedor colombiano, un proveedor local, o en este caso, pues el proveedor simplemente va a ser pues la fábrica de donde se tomaron los datos, que seguramente es una fábrica en Europa. ¿Cómo se hace eso? Vamos a buscarlo. Regreso al OpenLCA, voy a mi proceso, voy a entradas y salidas y lo vamos a buscar. Me aparecen las carpetas y necesito definir dónde está eso. Está en materiales de producción, está en plásticos y aquí me aparecen todos los plásticos que están asociados a esta base de datos. Miremos en la diapositiva muy bien cuál es el que nos dice que utilicemos el polietileno PET granulado, lo voy a usar, polietileno tereptalate PET granulado. Hay 2, ya vimos que hay una diferencia, puedo usar cualquiera y vamos a cambiar el proveedor, voy a usar este, le doy OK. Inmediatamente me cargan la interfaz. Entonces, que yo ya lo que estoy diciendo es que para producir estos granulados PET necesito un polietileno virgen. Y pues ya vamos a modificar la cantidad que se necesita pues para producir determinada cantidad de granulados. Importante, el proveedor. En este caso, miren, esto es lo que mencionábamos en la diapositiva. Aquí se selecciona el proveedor. Para nuestro ejercicio hay un único proveedor. Y termina en una palabra que dice red, RER. Eso significa que el proveedor es de tipo regional. Hay unas abreviaturas en OpenLCA que se puede descargar un documento en la red que nos dice qué es cada abreviatura. Generalmente yo ya cargo es mi base de datos cuando ya sé cuál es mi proveedor. En este caso es 1, lo selecciono y queda listo. Pero si me aparecen un despliegue de proveedores, los proveedores generalmente terminan en diferentes abreviaturas. Por ejemplo, la abreviatura para Colombia es CO, pero la base de datos pues no tiene datos para Colombia, entonces por eso en este caso usaremos la regional. Aquí nos podrían aparecer 20, 30, 100 proveedores de acuerdo al país. Si es europeo nos va a aparecer EU, si es estadounidense nos aparece EU, bueno, y así será de acuerdo al país. Seleccionamos el proveedor y si yo quiero, en este caso, cuando yo corra el análisis de impacto, ya tendré un resultado porque ya tengo un flujo. Pero, pues en este caso vamos a terminar de adicionar los flujos. Voy a seguir acá. Listo, bueno, aquí había una aclaración, ya lo dije, de dónde se sacaba ese proveedor. Y lo que quiero ahora es hacer esto. A ese proceso que estoy armando necesito terminar de llenarle los flujos. Entonces, por favor, empiecen a incluir el resto de flujos. Los flujos que se deben adicionar son estos. El polietileno de alta densidad, el polipropileno granulado y el polietileno tereptalate que ya lo agregamos. Aquí hay algo en rojo.
Este dice flujo adicionado, es el que adicionamos. Ustedes tienen que adicionar estos otros dos, búsquenlos rápidamente y agreguen. Y editar las cantidades y unidades. Entonces, voy a explicarlo. Para producir 1 kilogramo de granulados PET, necesito 4 gramos de este polietileno de alta densidad, 1 gramo de polipropileno y 1000 gramos o 1 kilogramo de polietileno telectalate. Entonces, porfa, adicionen y vamos a ver qué sucede. Voy a ir haciéndolo con ustedes, entonces voy al más, que me permite asignar, está en materiales de producción, son plásticos, entonces aquí desde aquí los puedo adicionar. Aquí me deben aparecer, miren, el polipropileno granulado, lo voy a adicionar, tiene que aparecer. Miren que la cantidad por defecto siempre aparece 1 kilogramo, por eso está en rojo en la presentación que se deben editar. Y el otro que debemos adicionar es el de alta densidad, PEHD. Entonces lo voy a adicionar de la misma manera. Materiales de producción, plásticos, es este, al de alta densidad. Polietilena de alta densidad. Lo adiciono. Por favor, recuerden, miren, aquí cambian, al darle clic les permite hacer cambio de unidad. Nos dice que esto está en gramos, esto también está en gramos. Y nos dice que no, aquí aparece en orden diferente por cómo los fuimos agregando, entonces hay que realizar la modificación. Esto está en kilogramos, esto sí está en gramos, y este en la presentación nos dice que está en gramos. Revisemos rápidamente si lo que estoy diciendo está bien. El de alta densidad debe estar en gramos, el PP en gramos y el PET en kilogramos. Listo, entonces ya está así y aquí modificamos las unidades. Si no estoy mal, este sí debe ser 1 kilogramo, este son 4 gramos y este es 1 gramo. El PP es 1 gramo y 4, listo, PP. Este es 1 gramo y este es 4 gramos. Nos debe quedar así. Aquí es importante algo. El software, como les decía, pues por uso libre algunas veces tiene fallas, entonces en este punto debemos proceder a guardar. Acá hay el icono del disquete y guardamos. Una vez guardado, garantizamos que nuestro proceso esté lleno. Voy a cerrar y lo voy a abrir para revisar que tengamos los flujos. Efectivamente tengo los flujos. Puedo seleccionar el proveedor. Recuerden que en este caso solo van a tener uno, en otros casos pues tendríamos que tener conocimiento, le damos nuevamente guardar y garantizamos que nuestro proceso ya está creado. Ahora, ¿qué viene? Necesitamos crear el resto de procesos. Vamos a la presentación y la presentación nos dice que crear los procesos, producción de granulados PET, transporte de PET a producción de botellas PET. Entonces, porfa, creemos los procesos. El primero ya lo hicimos. El primer proceso ya está creado, entonces en este caso debemos crear estos dos y en la parte de abajo sí debemos crear los 3. ¿Líos hasta ahí o todos van bien? Porfa, me confirman que tengan creado el proceso y hayan podido incluir los flujos. ¿Puedes repetir la última parte que toca hacer después de crear los 3? Los 3 que acabamos de hacer. Listo. No, hemos creado solo un proceso. Hasta ahorita hemos creado un proceso. Voy a ir a OpenLSA, cerremos este y miren que hemos creado un proceso. Ahora vamos a crear los otros 5 procesos que van a estar asignados a estos flujos. Voy a empezar a crear el segundo. Nuevo proceso, tal como está en la presentación, transporte PET-A, y transporte PET-A está referenciado al
al proceso que dice transportados PET, granulados transportados, que es este. Y lo creamos. Listo. Hemos creado, vamos a regresar a la diapositiva, y miren, hemos creado este, el segundo. El primero, producción de granulados PET, ya se creó. Transporte PET es el que acabo de crear. Y hay que crear este también, producción de botellas PET, que sería para la producción de la botella PET, y tenemos que crear los otros 3 procesos para la producción de botellas de policarbonato. Listo, entonces continuemos, pueden irlos creando, y cada proceso va a tener algo, que es lo que, que es lo que estamos haciendo en este momento. Cada proceso va a tener algo y ese algo son flujos. Entonces me dice, miren, que la producción de granulados PET tiene esto. Ya lo creamos, ya lo hicimos. Aquí nos explica que tiene, pero hay algo que nos falta modificar. Nos falta modificar algo, y es que a partir de estas cantidades que están aquí, nosotros no generamos, voy a abrirlo, voy a cerrar el de transporte, voy a abrirlo, entradas y salidas. Miren, a partir de estas cantidades, nosotros no generamos 1 kilogramo de granulados. En la presentación nos dice que a partir de estas cantidades, lo que generamos es 0.065 kilogramos. Entonces, debo modificar ese valor. Procedo a ir a OpenLSA y aquí lo modifico. 0.0065. Una pregunta, Leonel, ¿Sí? una pregunta. Esa cantidad que acabas de decir es lo que pesa una botella entonces. Sí, eso es lo que pesa una Listo, botella. perfecto. Eso es lo que pesa una botella. La botella vacía, ¿no? Ya veremos que cuando la llenamos con agua, pues ya es otro peso. He Sin la tapa, modificado, además. sí, guardo y tengo listo mi proceso. Entonces, ahora sí, por favor, creen los otros procesos. Esa aclaración, bueno, se hizo. Ahí en producción también cambia la unidad y la cantidad de polietileno granulado PET. Ya sé a lo que te refieres. A esta cantidad que cambió aquí, 60 gramos. Sí, señor. Sí, es 60 gramos. Están creando los procesos, ¿cierto? Nuevamente vamos a OpenLSA y aquí podemos ir creando los procesos. Recuerden crearlos en la misma botella. Recuerden crearlos en la misma botella. Yo tengo una pregunta. Sí. En el proceso de producción botellas PET, ¿a qué flujo está relacionado? ¿A botella PET llena? Botella PET llena, sí. Ah, ok, listo. Gracias.
O sea, en el que después de que creemos estos 6 procesos tenemos que entrar uno a uno y hacerle el ajuste de las unidades y o sea, de todo, como Sí, aparece en las siguientes diapositivas. sí, Listo. yo creo que, bueno, yo creo que lo más importante en este momento es que tengamos creados estos 3 procesos. Los otros 3 lo podrán hacer ustedes porque pues el tiempo ya se nos va acabando, ¿no? Entonces, miren, si tenemos estos 3 procesos, lo que quiere decir es que vamos a hacer el ciclo de vida de la botella PET. Si no alcanzamos, ustedes hacen el de la botella PC, que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ya tenemos estos 3 procesos, o la mayoría, o todos tienen ya creados estos 3 procesos. Producción de granulados PET, transporte de PET A y producción de botellas PET. ¿O todavía no los tienen creados? ¿Cómo vamos? No sé, ¿cómo vamos, chicos? Profe, vamos. Listo, bueno, entonces, si ya tienen creados esos 3 procesos, vamos a llenar esos 3 procesos, pero en realidad solo son 2 porque el primero ya mostré cómo lo llenábamos. Llenarlo es asignar los flujos, recuerden. Eh, bueno, entonces, empezamos con este. Producción de granulado PET, este fue el que yo hice, fue el primero que hicimos y le llenamos estas 3. Entonces, recuerden las cantidades que estén bien. 60 gramos de polietileno, 4 gramos del de alta densidad y del propileno, 1 gramo. Estas son lo que deben tener. A partir de estas cantidades producimos 0.065 kilogramos de granulados que me van a armar pues la botella. Llenemos el otro, este ya está lleno, llenemos transporte PET, aquí está. Llenemos transporte PET. Transporte está conformado por ¿qué? ¿Qué es lo que voy a transportar? Pues voy a transportar los 0.065 kilogramos y lo voy a transportar, me dice aquí que por 500 kilómetros. Por 500 kilómetros. Entonces voy a ir a ese transporte PET, lo voy a hacer con ustedes, pero ustedes hacen el siguiente solos. Entonces, tengo aquí transporte PET, lo voy a abrir. Entonces voy a entradas y salidas. Efectivamente me dice que es granulados PET, pero recuerden que lo que voy a transportar no es 1 kilogramo, sino solamente 0.065. Ah, perdón, una botella. Lo pusimos en número de ítems, entonces debe ser 1. Sí. Ah, bueno, esto sirve para explicar esto, miren. Como este flujo está referenciado a número de ítems, lo que quiero decir es que es una botella, pero una botella, ya sabemos del anterior proceso, que una botella solo está compuesta por 0.0065 kilogramos. Voy de nuevo a transporte PET y empiezo a llamar los flujos que conforman parte de esto. Entonces, busquemos el flujo, que es PET. .065 y nos dice que vamos a usar transporte. Aquí ya hay una carpeta que se llama transporte, otro es transporte, y lo vamos a transportar en unidades de toneladas por kilómetro. Un momento, a ver qué flujo se usó en la presentación. Sí, se usó transporte en toneladas por kilómetro. Listo, ok. Y cambiamos las unidades. Esta es una unidad que para ustedes es completamente nuevo. Lo que pasa es que ha sido complejo estimar emisiones, pues imagínense tener emisiones para cada tipo de vehículo. Entonces lo que se ha hecho es tener emisiones por tonelada por kilómetro recorrido. Por eso esta unidad tan rara. Siempre en ciclo de vida tengo este problema porque siempre hay que explicar esta unidad. Entonces lo que yo hago aquí es multiplicar el peso de lo que voy a transportar por los kilómetros recorridos. Para nuestro ejercicio vamos a asumir que son 500 kilómetros y el dato de lo que pesa la botella. Entonces ya sabemos que pesa 0.065. Ah, bueno, pero está en toneladas. Miremos en la presentación que estos son los datos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Miren que manejar el software puede ser fácil, pero si introducen mal una unidad, pues hasta ahí llega su trabajo.
Entonces miren que como está en toneladas, entonces debo pasar pues esas unidades a toneladas. Entonces será 0.000065 por los 500 kilómetros que se van a asumir. Entonces eso es lo que hago en el OpenLSA. 0.0 son toneladas, entonces tienen que ser 1, 2, 3, me falta un 0 por los 500 kilómetros. Entonces, de esa forma sí estoy calculando las emisiones reales. El proveedor nuevamente, puedo escoger el tipo de transporte. Miren, no vamos a transportar eso en un transporte articulado, en un barco, no. Eso se va a transportar en un camión, que es este. Y aquí me dicen, me dan unos datos adicionales, que es que la tecnología que se tuvo en cuenta, bueno, la tecnología de vehículos de carga, digamos que hay una clasificación que es el de tipo euro, entonces me dice que es un mix entre estas tecnologías para el cálculo de las emisiones, y que este es un camión que puede transportar aproximadamente 17 toneladas, entonces voy a escoger ese. Los otros no me aplican, si ustedes ven, no es en avión, no es en tren, no es en barco, no es en un bus articulado, es en este. Listo, selecciono también el proveedor del otro, y aquí es lo interesante, miren. ¿Cuál va a ser mi proveedor? Alguno tal vez ya se la pilló. Pues mi proveedor es la producción de granulado PET, o sea, es el proceso que yo creé anteriormente. Por eso es que les decía que los procesos, en realidad los procesos no solo se unen en el producto de sistema, sino también dentro de procesos yo puedo tener dos procesos alineados. Ya lo vamos a ver, eso gráficamente el software también nos lo muestra. Voy a ir a guardar y listo, tengo mi segundo proceso. Ahora vamos a ir por el tercer proceso. El tercer proceso es producción de botellas PET. Copiar. Ustedes ya lo tienen creado. Lo voy a crear aquí rápidamente. Nuevo proceso, producción. Y selecciono el flujo. El flujo, regresemos acá y podemos acá verificar cuál va a ser nuestro flujo para ese caso. Es que aquí quedó con diferente nombre, llenado. Bueno, listo, producción de botella PET, listo, llenado. Este llenado tiene un flujo de referencia que es la botella de PET llena. La botella de PET llena es esta. Entonces selecciono este flujo, lo creo. He creado el proceso, voy a entradas y salidas y empiezo a llenar aquí. Y mi botella no pesa 1 kilogramo. ¿Por qué no pesa 1 kilogramo? Por lo que nos preguntaban anteriormente. Voy a la presentación, aquí amplío para que puedan mirar, y resulta que va a ser una botella, es 1 kilogramo de agua, pero miren acá, en la salida, donde está la segunda flecha roja, mi producto no es 1 kilogramo, mi producto es 1.065. ¿Por qué? Porque es el peso de la botella más el peso del agua. Voy a hacerlo en el OpenLSA. Entonces primero introduzco la botella PET llena, ¿dónde está? No, perdón, los granulados PP, estamos hablando de este, sí. Necesito el agua, entonces vamos a llamar el agua. Bueno, podría llamarlo de varias formas, ¿no? Pero en este caso miremos el agua que nos están indicando. En este caso es un agua para beber. Es un recurso en agua. Yo podría tomar una de estas aguas, estoy tomando la de los flujos elementales, pero también en la base de datos ya nos proporcionan, nos pueden estar proporcionando otros datos. Entonces, ustedes pueden buscar en esas carpetas si quisieran utilizar otro tipo de agua para ver cómo, simplemente para saber cómo van a dar esos resultados. Aquí hay residuos también, y yo en este caso voy a escribirlo aquí.
y voy a utilizar este. No está tal cual como está en la presentación, pero aquí está este proceso de agua. Entonces lo voy a utilizar, le doy OK y necesito saber cuál es la cantidad. Pues ya vimos en la presentación que era 1 kilogramo, entonces lo voy a dejar así. Aquí está nuevamente el proveedor. Esta agua es un flujo elemental, entonces cuando ustedes llaman flujos elementales, no tienen proveedores porque saben que pues viene del medio. Voy a guardar el proceso y ya tengo mis tres procesos creados. Estos tres procesos son los que me van a generar la botella de agua llena, incluido el plástico e incluido pues el agua que se requiere. Voy a regresar a la presentación. Leonel, Sí, una pregunta, Leonel. Entonces, tenemos lo de la botella de PET, que en realidad no es solamente de PET, sino que tiene otros aditivos. sí, Tendremos que hacer la de la tapa, ¿cierto? Pero ¿cómo sé cuáles son esos aditivos? Mejor dicho, en las bases de datos nos pueden dar claro. ciertos parámetros que nos digan, porque uno dice, ah, sí, listo, esto es poliestireno o este es otro tipo de material, pero cuando uno se da cuenta, no vienen solo. Hay posibilidades, por ejemplo, si uno quiere algún tipo de textil o algún tipo de otro tipo de material que allá vengan a decirle, si usted lo utiliza esto para las botellas, los materiales son estos y en tales proporciones. Bueno, para el caso de la O le botella, toca a uno, sí. Para el caso de la botella, sí. Pero sí, para ser tan pero específicos como la tapa sí tendrías que buscarlo tú. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? sí. Y Pero que ahora, uno puede llegar a decir, es polipropileno, pero en realidad viene siendo solo. Esa es mi pregunta para poder claro, hacer el complemento, ¿sabes? porque uno había podido asociar que el poliestireno, el PET, poliestireno tereftalato, venía solo sin mayores mezclas, o debería tener otras mezclas, supuestamente para que no se dañe y esas cosas, ¿cierto? Pero de Sí. pronto eso no es significativo y no se colocó. Pero Eso, hay en unas bases de datos algo que nos funcione o no, para saber un poco más de esa información. bueno, sí, EcoInvent sí te da unos PDFs que son a los que les digo, que si tú no pagas no tienes acceso a los PDFs. Yo quiero alcanzarles a mostrar en los últimos 5 minutos esa información. Y es lo que tú dices, hay cosas que definitivamente tienen que descartarse por lo que pesen, por lo que pesen. Por ejemplo, en la botella yo lo que haría es pesar la botella y la tapa. Si la tapa me pesa menos del 50%, pues no la tengo en cuenta porque sería un problema. Imagínate ir a consultar qué tiene esa tapa, ya es complicado. Entonces hay personas que llegan a un detalle, venga, no, pero es que la tapa sí la tenemos que tener en cuenta porque genera unos impactos más grandes que la botella. Alguna vez alguien me dijo eso, porque la tapa tiene un colorante, la tapa para que logre ese color deberíamos tenerla en cuenta. Listo, pues si quiere tenerla en cuenta, pero entonces ahí viene lo que tú dices, tienes que ir a levantar la información, tienes que ir a buscar artículos, documentación, preguntarle a una entidad que haga tapas y que te dé las respuestas a todas esas preguntas. Para este caso, no la tenemos en cuenta, pero si uno quiere hacer un análisis detallado, pues tendría que hacerlo, tendría que levantar esa información. Gracias. Mm, listo. Al final, espero los 5 minutos que te digo mostrarte cómo es el tema y que mires el detalle de esa información que me estás preguntando. Estamos en esta diapositiva. Nosotros hemos creado los tres procesos para nuestra botella PET, el de producción de granulados, el transporte de botellas y el llenado de botellas. Las tres diapositivas que siguen son para la otra botella. Miren, producción de granulados PC, transporte de PCA y el llenado de la botella PC. Esos tres los van a hacer ustedes allá en su casita, no los voy a hacer aquí, porque ya el tiempo no nos da. Voy a saltar directo al sistema de producto, que es ya crear el sistema de los tres procesos que creamos. Un sistema de producto contiene todos los procesos bajo estudio. Debe consistir en un solo proceso o en una red de procesos múltiples y está definido por el proceso de referencia. En OpenLCA los impactos se pueden calcular para un sistema de producto. El proceso de referencia del sistema de producto se utiliza para calcular los impactos para todos los procesos ascendentes conectados del sistema de producto.
voy a proceder a crear el sistema de producto, que es como creamos los procesos y como creamos los flujos. Clic derecho, crear nuevo sistema de producto. Aquí está. OpenLCA, los sistemas de productos se pueden crear automáticamente o manualmente. El gráfico del modelo visualiza el sistema de producto creado. Cuando haya terminado de crear todos los procesos de la cadena de producción, puede crear el sistema de producto sobre las bases del último proceso, como el proceso de referencia del sistema de producto. ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a continuar acá a la siguiente diapositiva. Listo, producción de botellas PET. Voy a irlo a crear. Lo voy a crear, miren cómo está aquí. Crear el sistema de producto, producción de botellas PET. Voy a copiar este para que nos quede igual. Voy al sistema de producto, lo creo en la carpeta botella de agua. Les repito, no hay problema si ustedes no hubieran creado estas carpetas, pues todo les va a quedar afuera simplemente. Lo voy a crear, le voy a dar aquí crear, control B, y nuevamente necesito ahora asignar un proceso de esos, uno de los procesos. Así como para un proceso era necesario un flujo de referencia, para un sistema de producto necesito un proceso de referencia. Entonces, si recordamos, producción de botella PET ya incluía a todos los anteriores. Finalicemos. Aquí lo va a crear, se tarda un poco a veces, eso depende del computador. Parámetros, modelo gráfico. Miren, aquí es donde yo verifico que de verdad estoy trayendo todo. Entonces, ¿qué me dice? Que esa producción de botellas PET trae una producción de granulados y empiezo a desagregar. Y entonces me dice que tengo el propileno y así puedo ir hacia atrás y puedo mirar todo lo que tiene esa producción de botellas PET. Aquí verifico que de verdad me esté llamando todo. Voy a regresar a la presentación. He creado, bueno, este es para la botella, esperen, para la botella PET, creamos el sistema de producto. Y miren, aquí está lo que les acababa de mostrar. Esta es una versión vieja, entonces nos lo mostraba en un listado. Esta imagen que ustedes ven aquí es la misma que estoy mostrando acá, pero pues ya lo muestra digamos que en un desglose diferente. Yo puedo empezar a abrir esto mucho más y puedo empezar a ver las conexiones para lo que se llama producción de botellas PET. Ahí garantizo que sí me está llamando todo lo que yo ingresé y lo puedo verificar, tal y como se muestra en la presentación, solo que acá era una presentación, una forma de presentar diferente. Entonces, el sistema de producto, producción de botellas PET, se abrirá en la ventana de editor de la pestaña Información General, que fue lo que hicimos, y podemos ir al modelo gráfico, que fue el que yo les estaba mostrando. Hacer doble clic en los procesos para maximizar la vista y ver los flujos de productos de entrada y salida. Hacer clic en el botón más para expandir la vista. Bueno, esto fue básicamente lo que les mostré, solamente es para reiterarlo. Y pues ya está creado. Aquí está como la explicación pues más detallada de lo que hice. Está en cada uno. Uno puede también pues conectar los flujos si quisiera de esta forma. Miren, acá hay otra conexión. Acá hay otras conexiones, se hace así como dicen las dos diapositivas anteriores, pero es básicamente un tema pues ya de esa organización que se hace. Uno podría seguir desglosando y ver todo lo que hay atrás, o sea, todo lo que la base de datos en algún momento recaudó, o de los profesionales o de los centros de investigación que alimentan estas bases de datos. Finalmente yo quiero calcular el impacto. Entonces, si ustedes quieren, aquí hay un detalle para cuando quieran mirar cómo es lo del modelo gráfico, qué podrían hacer con esa información, qué proveedor sí está conectado, qué proveedor no, si no conecta algún proveedor, aquí sé. Si esta línea no estuviera, entonces si esta flecha no estuviera, lo que me dice es que aquí no hay una conexión y me regresaré a mi proceso para realizar la respectiva conexión, que es básicamente asignar el proveedor. Si yo no asigno proveedor,
esto no me saldría. Ahora sí el proyecto. En el proyecto deberíamos comparar las dos botellas. Sin embargo, solo alcanzamos a hacer una. Entonces yo voy a hacer la explicación de cómo cuando tengan la otra hacen el llamado. Voy a crear un proyecto. Aquí nos sugiere un método. Yo en este momento voy a correr cualquiera, el que esté ahí disponible, ¿listo? Pero, bueno, aquí es donde vamos a llegar a lo más importante. Voy a cerrar esto, ya verifiqué que mi sistema de producto efectivamente sí está llamándome todo lo que acordamos, todo lo que licenciamos. Vamos a dar siempre guardar. Voy a crear mi proyecto. Voy a minimizar esto y voy a crear mi proyecto, nuevo proyecto. Y lo voy a llamar PET versus PC. Descripción, aquí puedo, comparación de dos tipos de botellas, plásticas. Voy a colocarle ahí y puedo finalizar. ¿Qué va a pasar? Se crea mi proyecto. En este proyecto yo puedo hacer la comparación. En este momento yo no puedo hacer una comparación porque tengo solamente el sistema de producto de mi botella PET. Tengo que terminar de montar el de PC. Pero no hay lío. Ustedes cuando lo terminen de montar, simplemente aquí pueden agregarlo. Voy a renombrarlo, solo lo voy a llamar PET para que quede claro. Esta comparación pues no va a aplicar porque no voy a hacer comparación, pero voy a explicar cómo sería. Es muy sencillo. Mi proyecto me permite calcular el impacto ambiental. Voy a utilizar un método de impacto. Miren lo que pasa. Ustedes, por favor, allá desplieguen esta pestaña. ¿Les aparece algo? ¿Sí me están escuchando? Sí. Listo. Sí, te escucho. Les pido que desplieguen aquí en método, el método de impacto que van a utilizar. ¿Les aparece un método? No, ¿A quién sí le aparece? a mí me apareció como... Te aparece un listado, ¿cierto? Sí. Claro, entonces, a la que le aparece hizo la tarea muy juiciosa y efectivamente cargó su base de datos de métodos de impacto. Yo seguramente lo olvidé y no cargué. Esto es lo que siempre sucede cuando hacemos por primera vez un ciclo de vida. Entonces, nos vamos a indicadores y vemos que las carpetas están vacías. Eso lo que quiere decir es que en ningún momento yo cargué mis métodos de impacto. Clic derecho, necesito importarlos. Entonces le doy importar porque ya los tienen. Y aquí, o sea, esto está hecho a propósito para que ustedes aquí entiendan qué es eso de punto Solca. Las bases de datos que se exportan en OpenLCA tienen un formato que es punto Solca y están relacionados con el tipo de bases de datos que es capaz de leer el software. Aquí tiene otras, entonces miren, ahora ya permite desde unos repositorios, yo esto todavía no lo he probado, las otras 4 sí las he manejado, y también me permite importar coordenadas geográficas en formatos KML. Ustedes pueden ir a Google Earth, lo que haya manejado Google Earth, o en Google pueden buscar Google Earth y buscar las coordenadas de cualquier sitio y las podrían llamar aquí. Y también estos otros tipos de formatos para llamar bases de datos. Voy a usar el tipo de base de datos que usa OpenLCA, que es el que a ustedes se les envió en la carpeta. Lo selecciono, le doy siguiente, y aquí puedo llamar métodos de una base de datos existente, o sea, de estas que ustedes ven aquí, que yo tengo otras bases de datos, ustedes no tienen, entonces ustedes no pueden llamar métodos de otras bases de datos. En mi caso sí, pues porque yo utilizo el software, pues es en lo que trabajo. Entonces cambio de opción y le digo que voy a exportar desde un archivo Solca y lo voy a buscar en el computador. Mírenlo, aquí ya por defecto lo tengo guardado. Esta es la base de datos que ustedes tienen, OpenLSA y los métodos. Los selecciono, los cargo. Finalizar. No debería tardarse en los métodos, generalmente no tarda. Ahí los está importando. Y cuando los métodos terminen de cargar, nos va a aparecer como a su compañera en esta pestaña
Voy a tener el despliegue de métodos. ¿Cuáles métodos de impacto? Voy a la presentación nuevamente y voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Nosotros los vimos en la introducción. Los métodos que se van a desplegar ahí son estos. Estos que están aquí en rojo, CML línea base, coindicador 99, el RECIP, el ILSD, el RECIP midpoint, Tracy, el USTOL. Estos son los que se van a desplegar. Entonces, regresemos a OpenLSA y revisemos, todavía no ha terminado de importar la base de datos, y vamos a, pues, a correr el impacto. Esperemos que termine. Mientras esto termina, revisemos en la diapositiva lo que nos indica para realizar ese cálculo. Listo. Él nos sugiere un método, miren. Él nos sugiere un método. Así va a aparecer cuando podamos desplegarlo. Todos estos métodos están en esa base de datos. Y nos dice la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque los métodos pudieron tener actualización. Algunos ya no se actualizan, la verdad es que algunos no se actualizan. El RECIP sí tiene actualización y la última actualización que yo utilicé fue la de 2018. No sé si en 2019 sacaron la verdad actualización, no he visto, no he revisado los últimos métodos. Generalmente yo espero para correr un ciclo de vida, yo espero que tenga unos mesecitos de aprobación, porque los software generalmente tienen que hacer unos ajustes para que se puedan leer los métodos. Entonces estábamos ahí, aquí, creé el proyecto. El proyecto solo va a tener una botella, entonces le cambié el título, solo lo llamé botella PET. Continuemos. Aquí me dice que calcular los impactos ambientales del proyecto usando el método LSIA SML línea base. Bueno, para efectos y porque ya está aquí en la diapositiva, lo voy a hacer con este, pero yo podría utilizar cualquiera de estos. Aquí aparece, miren, para que los que se están preguntando de dónde lo saqué, aquí lo estoy pegando y les estoy diciendo de dónde lo pueden descargar. Estos métodos están en formato Solca y pueden ser importados a la base de datos de trabajo de OpenLSA, que esto es lo más importante, porque si ustedes empiezan a buscar métodos de impacto por su cuenta, los encuentran, pero no están en el formato Solca. Por eso es importante que vayan a esta página, a este link que les dejo aquí, para que puedan descargar. Ahí ustedes crean un usuario y pueden descargar esos métodos de impacto. Revisemos si el Open ya terminó de cargar. Lastimosamente no ha terminado de cargar. Voy a cerrar esta pestaña a ver si los carga más rápido. Se demora un poquito. Sí, debí haberle dado de una manera diferente. Bueno, listo. Entonces, los que vamos a usar son los ML. Voy a ir, aquí está la explicación. Entonces, miren, esta es la pestaña donde está la primera flecha roja, es donde yo le di hace un momento y no me apareció nada. Ahí debo seleccionar CML línea base, pueden usar otro método. Y abajo se me van a desplegar las categorías que reporta ese método. Miren que yo con las flechas rojas solo seleccioné dos, solo quería ver dos. En realidad solo me interesa una, que es cambio climático. Las demás no me interesan porque lo que en ese momento o este ejercicio lo que solicita es, queremos saber cómo es el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la problemática más importante a nivel mundial, que es el cambio climático. Es por eso que se calcula esa categoría. Entonces, ustedes seleccionan esas dos categorías y dan clic aquí en reporte. Uno puede dar aquí en reporte, le da clic en reporte y cuando uno da clic en reporte, lo que va a aparecer es esto, es el reporte de resultados. Y me dice que una botella PET emite esto, 1,08, bueno, acá en realidad eso sería 0.001 kilogramos de CO2 equivalente. Y la botella de PC tiene otras emisiones diferentes, distintas. Entonces, ahí se realiza la comparación. La categoría de toxicidad humana solo se hace de manera demostrativa y ustedes van a ver acá que hay unas unidades que son muy, muy complejas de explicar y que hay que irse al método para entender qué es lo que significa que se está emitiendo esta cantidad. Los resultados salen así, en inglés, pero no sé si alguien lo pudo activar en idioma español, porque se puede activarlo en idioma español con el paquete que trae ahora nuevo. Pero bueno, ahora, miremos a ver si terminó para explicarles cómo se haría la comparación. No ha terminado, bueno.
En el reporte, ya sé cómo hacerlo. Ya lo hice y saqué el reporte, pero sale es texto. ¿Sale qué? Una cantidad de texto y el reporte pues de CO2 equivalente. Listo. A ver, si quieres lo vemos, porque esto no parece que no va a acabar. ¿Puedes compartir y lo vemos? Ya lo estoy compartiendo, míralo. Listo, No, entonces, todavía no está el PC, el policarbonato todavía no está. no importa, igual y él te saca los resultados. Baja. Listo, entonces, bajemos, algo pasó ahí. No nos está dando el resultado. Nos dice todo el reporte, pero falta el resultado, algo pasa, no sé qué puede estar pasando. A ver, miremos atrás. CM línea base, sí. Miremos el sistema de producto, por favor. Listo, sí lo está llamando. Sí, mira, entonces, bueno, empecemos a regresar. Algo pasa que no lo está calculando. Vamos al proceso, por favor. ¿El cuál? De la PET, llenado Producción botella. de... No, llenado. sí, llenado. Entradas y salidas. Sí tiene los proveedores, sí tiene la cantidad. Listo. Vamos ahora a transporte. Transporte de granulados PET. Es ese, sí, transporte de PET. También tiene los proveedores, las cantidades. Revisemos producción de granulados PET. A Joel ya le dio el resultado. Bueno, no. Yo sugiero que elimines el proyecto y lo vuelvas a crear. Puede ser un error de algo que no quedó guardado, pero es extraño. A ver, yo creo que ya cargó el mío. A ver, miramos. La persona que le dio el resultado ya podría proyectarlo y mostrarnos. Santiago. Análisis de ciclo de vida. Listo. Cierra el reporte, Santiago, ciérralo. Vea PC, listo. Aquí quiero explicarles cómo se haría la comparación. En LCIA método, él seleccionó, como se muestra en la presentación, CML línea base. En normalización, bueno, él utilizó una normalización, sin embargo, no hay problema, pero nosotros no sugerimos normalizar. Ahora, esas normalizaciones están en el reporte, si ustedes buscan en Google CML línea base PDF, ahí van a encontrar qué es cada normalización.
Entonces es lo que preguntaba alguien en medio de la presentación. Venga, pero se tiene en cuenta que, por ejemplo, el suelo es más importante o el agua es más importante. Entonces, esas normalizaciones y esos pesos que se dan es por esa razón, es por lo que se considera de acuerdo a una región específica. Ahora, abajo, en donde está categorías de impacto, selecciono dos, las que se sugirieron: cambio climático y toxicidad humana. Listo. Y lo que él hizo fue darle clic en reporte y apareció el reporte que vimos hace un momento. Pero eso porque tenemos un solo proceso. Si ustedes ven abajo, hay una pestaña que dice comparar sistemas de productos. Ustedes ahí pueden asignar, mira, renombra, por favor, Santiago, opción uno, dale clic en opción uno, sobre opción uno, ahí, y tú puedes colocarle botella PET. ¿Cómo haríamos para llamar la botella PC cuando esté creada? En el lado derecho, Santiago, está el más, el verde, dale ahí. De aquí podríamos llamarla. Ábrela. Recuerden que solo tenemos en este momento uno porque solo creamos el de la botella PET. Cuando creen el de la PC, aquí les aparece el de la botella PC, le dan clic y le dan OK. En este caso no se nos va a activar porque no tenemos con qué comparar. Cerremos esta pestaña, cancelar. Y lo nuevo, ve, y ahora, terminado esto, hasta aquí, esto es la parte final, subimos y clic en reporte. Clic en reporte, listo. Bajemos y miremos qué nos da. Listo, nos dan unas unidades, Lo que hacemos generalmente es ver pues bueno, consultar en literatura, por ejemplo, cuánto está emitiendo una botella plástica y vemos si los resultados son acordes o por lo menos son comparables. ¿Por qué no dan los resultados tal como está en la presentación? Hay una razón. Los factores de emisión van cambiando. El método que acabamos los métodos que acabamos de cargar se actualizan. Cuando ustedes cargaron, recuerdan que yo les decía que aparece una pestaña que se actualicen, pues estos actualizaron sus factores de emisión. Los factores de emisión pueden ser más altos o más bajos, de acuerdo a unos criterios internacionales, y por eso generalmente los resultados cambian. También hay que revisar si Santiago introdujo correctamente las cantidades, que eran 60 gramos, 4 gramos y 1 kilogramo del otro insumo que necesitábamos. Aquí tenemos este reporte, pues esto es el reporte que les decía. Este reporte no es pues tan amigable, ustedes lo ven que está ahí, pero no lo podemos descargar como un Word, ahí hay que tomar pantallazos y bueno, todo el tema. Quiero que bajes, porfa, Santiago, ahí, detente un momento. ¿Puedes hacer clic derecho? No se activa nada, ¿cierto? Bueno, listo, bajemos, por favor. En la pestaña, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Al final nos va a aparecer siempre una gráfica de los resultados relativos. ¿Qué significa eso? En este caso, pues no aplica porque simplemente vamos a ver las emisiones de una sola botella. Cuando ustedes coloquen la otra botella, lo que van a ver es como en la diapositiva que se muestra en mi presentación, es la comparación de emisiones de las categorías que estén reportando, pero comparadas. Entonces ustedes van a ver fácilmente cuál emite más, o cuál emite menos, pero en porcentaje. Ya no en unidades de categoría, sino en porcentaje. Sube un momento, por favor, Santiago. Listo, miren, aquí está. Si ven las unidades de la gráfica, las unidades están en kilogramos de CO2 equivalente, no están en porcentaje. Entonces, la gráfica final aplica cuando quiero hacer comparaciones. Si no, solamente me es útil la información hasta aquí, hasta contribución de procesos. Listo, sube. Yo creo que ahí terminamos. Ahí terminamos. La idea es que terminen la otra botella y puedan meterla aquí pues para que les haga la comparación. Yo quiero terminar con el tema de las bases de datos. Santiago, si me permites compartir, por favor.
con el tema de las bases de datos, pero específicamente pues relacionado con OpenLSA. Entonces, voy a presentar y voy a mostrar lo siguiente. Bueno, primero vámonos por acá. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ustedes pueden entrar desde Google y entrar a la página principal de la base de datos más utilizada. Y la más importante, pues no, la más importante es porque es la más grande. Desde esta pestaña puedo yo ingresar a las bases de datos. Voy a ver si estoy logueado y ustedes pueden crear un usuario y toda la cosa, pero solo pueden tener acceso a una información limitada. Por eso acá hay una pestaña en la cual les pide hacer compra de la licencia para usar esa base de datos. Ahora, uno podría compartirse la base de datos, por ejemplo, si yo la compré, podría compartírselas, pero no se podría reportar en ningún estudio porque acuérdense que hay derechos de autor y si usted no es dueño de la licencia, pues no puede publicar absolutamente nada ni puede hacer trabajos a terceros. Entonces, esto es para mostrarles Equinven. Pero yo puedo acceder a las bases de Equinven de otra manera, cuando las compro desde OpenLSA, que es la siguiente. En Google, ustedes pueden teclear Nexus OpenLSA. Nexus OpenLSA nos permite descargar bases de datos libres y también las pagas cuando ya las compro. Ustedes pueden registrarse, aquí hacen el registro. Recuerden que esta no es la página principal de OpenLSA. Esto es Nexus OpenLSA. Ustedes aquí hacen un registro. Yo ya estoy registrado y por lo tanto voy a loguearme. Voy a entrar directo. Aquí está mi usuario, entro. Y bueno, ya entré, miren, acá aparece que ya aparecía que hay un usuario, bueno, este usuario es de la empresa, y aquí en descargas, ustedes van a tener acceso a estas bases de datos. Voy a cerrar todo, esto siempre se queda abierto, tun, 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 tun. Y ustedes tienen acceso a estas bases de datos. Lo que quiero dejar claro aquí es que ustedes tendrán acceso a esto, hasta aquí. A esta base de datos, a Bioenergy, a Equinven, a LCD, pueden bajar y de ahí utilizar procesos para sus ejercicios académicos u otros que hagan. Adicionalmente, nosotros hemos comprado la licencia de Equinven y OpenLSA nos permite, ellos hacen la adaptación para que la podamos usar en OpenLSA. Y por esa razón, aquí me aparecen mis bases de datos compradas. Y yo tengo acceso desde la 2 hasta la última que salió el año pasado, a finales del año pasado, que es la 3.6. Y adicionalmente, esta es la pestaña muy importante y es que los métodos sí los tienen disponibles. Ustedes pueden descargar cualquiera de estos métodos. ¿Cómo se hace? Miren, este es el que usamos nosotros. Lo que les digo, este ya está actualizado. Y aquí nos dice cuándo está actualizado y cuándo no. Y aquí se muestra la información. Yo la selecciono y acá tengo que darle sí y puedo descargar. Aquí en Download no me va a permitir descargar. Entonces, para que quede claro, ustedes no tienen acceso a estas porque estas son compradas, pero sí tienen acceso a estos casos de estudio libre. Y aquí está el estudio de LCD que acabamos de hacer, el de la botella plástica, de los dos tipos de plástico, y también el de la botella de aluminio. Y aquí hay otros casos de estudio con los cuales pueden ver. Estos los agregaron hace poco, hace un año. De hecho, yo solo revisé uno, que fue el de los vehículos, los otros no los he revisado. Pero son muy chéveres de hacer, entonces ahí, el que quiera aprender algo más puede hacerse estos casos de estudio, se pueden hacer solos, eso viene con un manual, con la guía que está en la página principal de OpenLSA, y aquí está la base de datos ya lista para que ustedes lo procesen. Miren, pueden hacer el de la bicicleta, es muy interesante, y la guía pues está en la página principal, descargan aquí la base de datos, y la llevan a OpenLSA y siguen la guía que está en la página principal de la base de datos. Ahora, miren la base de datos. La base de datos es un archivo, para responder la pregunta que me hacían, es un archivo que solo me trae procesos. Yo lo que necesito es revisar, en muchos casos, revisar qué trae cada proceso. Equinven me suministra lo siguiente. Voy a abrirlo acá. Voy a abrirlo por acá.
Voy a abrirlo por acá, voy a abrir, no sé, abrámonos este de RCD y voy a abrir, no, bueno, en este no tengo. Listo, esto. Miren, para hacer un análisis de ciclo de vida en el que comparamos estivas, una estiva de madera versus una estiva plástica, nosotros utilizamos todos los procesos que ustedes ven aquí. Como les dije, la base de datos está en inglés y yo quiero saber, voy a responder la pregunta que me hacían, la de polietileno de alta densidad. Mire, yo tengo esta información. Este PDF me permite obtener detalle de ese proceso. Esperemos que abra un momento. No sé por qué no abre. Vamos a intentar abrir otro. Listo. Aquí está el nombre de ese proceso y lo que contiene cada una de esas cosas. Mira, hay un producto de referencia que es 1 kilogramo de ese polietileno, pero me dice que hay otros productos cuando se procesa ese kilogramo y es todo esto. Un residuo de madera, un residuo plástico, residuos que se van a un relleno sanitario, otros residuos para incineración. Todo esto es lo que sale cuando voy a generar esos granulados de polietileno. Y aquí está la cantidad que se utiliza de cada uno de los flujos. Miran, de varita, de calcita, de cromo, de carbón, de todo lo que se utiliza. De grava, de la tierra, bueno, aquí está todo, todas las cantidades que tú quieras ver, de agua de río, de agua del océano, porque pues dicen que usan agua salada, de agua de pozo subterránea, de madera, de zinc, y aquí están también las emisiones de cada uno de los componentes para producir esos granulados de polietileno a partir de los hidrocarburos. Y aquí están todas las emisiones, entonces me dice que por cada kilogramo de esos granulados, por ejemplo, voy a emitir 1.56 kilogramos de CO2 por quema de combustibles. Bueno, y ahí hay unas relaciones. Recuerden que nosotros en la botella no usamos 1 kilogramo, porque alguno podría estarse preguntando, venga, ¿por qué ahora aquí miramos que las emisiones de dióxido de carbono, voy a subir de nuevo, ¿dónde está? Las emisiones de dióxido de carbono son de 1.56. Recuerden que nosotros no usamos 1 kilogramo de granulados, usamos apenas 0.0065 kilogramos. Entonces, eso es para que se hagan una idea. Entonces, lo que les decía, si uno no tiene software y esto, y tiene esta información o la ha levantado manualmente, pues puede hacer reglas de 3 o bueno, puede hacer ponderaciones o consideraciones y puede hacer sus propios cálculos. Creo que ahí queda claro. No sé si tengan preguntas acerca de esto. Leonel, Sí. pues yo tenía una pregunta, pues Cuéntame. si de pronto nos podrías decir un poco más cómo es el tema de los textiles. Bueno, los textiles te recomiendo, mira, crea tu usuario en Nexus OpenLSA y yo creo, estoy casi seguro, que en alguna de estas bases de datos hay información. Cuando te refieres a textiles, qué quieres saber? ¿Qué quieres saber exactamente? No sé, las emisiones por 1 metro de tela, algo así, o de textil. Sí, como textiles, pero de distinta composición. Ok, bueno, primero yo haría una revisión así, pues no muy profunda en literatura, sobre la producción de textiles. Una vez sepa a qué textil le quiero apuntar, entonces busco las diferentes composiciones y si no tengo el proceso específico, pues asumo uno similar. Es que muchas veces queremos que todo sea perfecto y no es así. En los procesos, por ejemplo, Leonel, ¿sí? y el antifluido, por ejemplo, o los que se están utilizando ahorita para todas las mascarillas y demás, ¿tú sabes más o menos qué tipo de procesos? Uy, no, mira que nosotros queríamos hacerlo, pero eso quedó ahí en stand-by porque andamos todos ocupados, llenos de trabajo, pero, pero ¿sabes qué? Debe haber mucha información disponible en estas revistas que son del COVID-19 que la universidad tiene acceso en estos momentos por medio del portal SINAP.
Yo leí dos artículos, uy, yo no sé, te quedo mal si te prometo, no, no te prometo enviártelos, pero yo sé que los descargué, no los guardé en una carpeta específica. Yo miré dos artículos que decían, el artículo, el título del artículo era el siguiente: incremento de las emisiones por fabricación de productos para COVID, y incluía tapabocas y implementos médicos. En las tablas del inventario, de lo que yo llamo ICB, inventario de ciclo de vida, estaba mencionada una de las cosas que tú acabas de decir. Entonces, yo creería, si yo encontré ese artículo muy fácil, yo creería que deberían buscarse en esas bases de datos porque de COVID se está publicando muchísimo, entonces la información está disponible. Ese es mi concepto, sin haberlo buscado a fondo, creo que pueden encontrar la información. Ahora, seguramente en la base de datos no van a encontrar la sustancia específica, eso sí no, eso sí te lo puedo asegurar, pero seguramente en estos artículos te dicen qué es similar, qué sustancia es similar y pueden asumirla para el estudio. No siempre se tiene las sustancias, no están todas, ¿no? No, esto apenas tiene, bueno, aunque son hartos, pues apenas tiene 10.000 procesos, o sea, en realidad, pues no es nada comparado en todo lo que se hace en el mundo. Por ejemplo, yo hice hace poco un ciclo de vida de inyección de CO2, pero pues nosotros no tenemos las cantidades de inyección de CO2. Lo que se hizo fue mirar qué tan parecido es el proceso a inyectar agua. Entonces, lo que se determinó con una matriz de Pedigree fue que los procesos eran en 90% iguales. Entonces, lo que se hizo fue, oiga, no nos desgastemos en montar un proceso que es 90% similar a la inyección de agua. Entonces, tomamos el proceso de inyección de agua que ya existe. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Listo, muchas gracias. Sí, Listo. sí, sí, ahí queda súper claro. Por ejemplo, las telas de jean, que es las únicas que yo con las que he estado familiarizado. En algún momento me di cuenta que las trataban con piedra pome, no soy experto, de pronto digo alguna burrada, pero empecé a ver que habían 7 clases y en unas necesitaban más lavado que otras, o sea, en términos de emisiones o de consumos, pues la una consumía más agua que la otra. Y no, pues finalmente lo que hicimos fue sacar un promedio, ¿sí ves? Porque pues todas tenían características muy puntuales, entonces lo que hicimos fue sacar un promedio y en el informe dejarlo muy claro: mire, se asumió esto, hubo esta limitación o hubo este supuesto, y listo. Listo, yo creo que aquí termino, pues a veces no se logra llegar hasta donde quisiéramos, pero bueno, asimismo, como esta Había una presentación, pregunta, creo que de Juan Felipe. sí, Sí, digamos, en este tema, ¿cómo están las certificaciones? O sea, ¿cómo hace uno para certificarse en todo lo del análisis de ciclo de vida, específicamente en un software? ya, Y si me puedes dar una referencia más específica aún para hacer un análisis de ciclo de vida en una empresa de construcción. listo. Bueno, cuando hablas de empresa de construcción, no sé a qué le vas a hacer ciclo de vida. ¿A qué es lo que le quieres hacer? ¿A una edificación le quieres hacer el ciclo de vida? Sí, o sea, en parte es a edificaciones. ¿O a la operación de la empresa? Y a la operación, es que es un grupo empresarial bastante amplio, entonces sí hay una para edificaciones, que también están ligadas con la certificación EDGE, y otra pues para el proceso de fabricación de las losas de concreto, de la malla vial, y pues sí poderlo escalar hacia todo lo que es el grupo empresarial, que ya viene siendo pues todos los procesos de mantenimiento de esa malla vial. Listo. Bueno, primero, procesos como el de construcción son re complicados, o sea, complicados no, son extensos. Lo que se debe hacer ahí es delimitar sistemas, lo que hablábamos al principio. ¿Te acuerdas que yo les mostraba toda la hidroeléctrica? Si tú te metes a hacerle a toda la eléctrica, no terminas, eso te va a llevar un año o año y medio en hacer un ciclo de vida de eso y con la información disponible. Hay que empezar a delimitar. Entonces yo digo, le voy a hacer el ciclo de vida a la operación de la constructora, o sea, sin construir nada, simplemente por el hecho de ser una empresa de construcción.
Después digo, no, le voy a hacer el ciclo de vida a la losa, es una losa específica, entonces la losa no va a tener nada que ver con la operación de la constructora, pero sí con un proceso de manufactura de esa losa. Entonces yo levanto es un inventario específico para eso es un límite de sistema totalmente diferente. Ojo con eso, no hay que mezclar las cosas. Ahora, si se lo quiero hacer una edificación, sí existen modelos específicos. Yo mencioné uno específico para petróleo, que se llamaba del Pozo La Rueda. Para construcciones se trabajan otros específicos, eso lo googleas, análisis de ciclo de vida de una construcción, está relacionado con lo que acabas de decir de la certificación y te dicen qué parámetros debes tener en cuenta, porque un proceso constructivo pues implica muchas cosas. Entonces generalmente lo que te dicen es, mire, para su edificio usted solo tenga en cuenta los procesos de acero, concretos y transporte. Lo demás, óbvielo, déjelo por fuera porque respecto a estos 3 que acabo de mencionar, son insignificantes, no debe tenerlos en cuenta. Eso es como de manera general. Y lo otro, para ciclo de vida, eso es con lo que quería terminar, y es, yo aprendí con una presentación como esta, como la que les acabo de hacer. Entonces, después monto los ejercicios de la botella, tal y como lo vieron hoy, terminé de montar el de la otra botella, los comparé, hice el del cultivo del vino, que también está en la página, y hice el de la botella de PE de aluminio. Posterior a esto, entonces tú empiezas a revisar, cuando empiezas a descargar toda esta información, empiezas a ver que en la misma página te empiezan a sugerir cosas, o artículos o temas de esto. Ellos, en el caso de OpenLSA, los alemanes dan cursos, que tú puedes pagar y te dan cursos. Yo tengo un curso avanzado, digamos que lo que se da hoy es lo más básico. Yo hice un curso avanzado de OpenLSA directamente desde Alemania por teleconferencia con unos compañeros, y entonces tú aprendes ya a hacer ciclos cerrados, ciclos abiertos y este tema. Ellos te dan un certificado en el cual pues te dicen, pues un certificado muy completo donde te dicen qué fue lo que hiciste, qué fue lo que lograste, cuántas horas de intensidad y ya. Certificaciones puntuales no conozco que te digan, no, es que él es modelador de ciclo de vida, no conozco, es suficiente con lo que te digo, con tener los cursos los cursos de certificados pues por la entidad de cada software. El caso de CIMAPRO, ellos, ¿cómo se llama? Pues se me escapa el nombre en este momento de CIMAPRO, ellos se llaman CIMAPRO, es el nombre comercial del software, pero eso, ellos tienen cursos y certificaciones específicas en CIMAPRO. Yo hice uno, pero porque teníamos el software de los 30 millones que les digo, de acceso full completo, pero en un momento cuando aprendo OpenLSA y comparo, los resultados son los mismos. Entonces no encontramos porque no hay justificación de mi parte, no he encontrado una justificación, además de que allá solamente que allá todo es fácil, o sea, todo es muy fácil de graficar y este tema, pero los resultados son los mismos, el método es el mismo, los puedes validar y no encontramos diferencias. Entonces la compañía no volvió a adquirir CIMAPRO. Esto te estoy hablando de Ecopetrol, o sea, una compañía de ese talante que puede pagarlo. Verificamos los resultados, o sea, una entidad externa lo hizo y corrió y nos dio como resultado que no, o sea, la recomendación de ellos, oiga, los resultados para los procesos que ustedes están corriendo análisis de ciclo de vida los pueden hacer con el software libre. Entonces, desde hace 2 años se usa OpenLSA. Lo mismo para una cementera, si es un ciclo de vida para una cementera, pues para la más grande de Colombia. Y lo mismo, inicialmente pensaban en comprar esto, pues finalmente lo que ese dinero se tradució en contratar una persona que nos levantara la información para el ciclo de vida y no se compró licencia. No es que yo diga que sea malo, los softwares son muy buenos. El CIMAPRO, o sea, en la interfaz completa te permite hasta almacenamiento en la nube, pues cosa que acá todo lo tienes que hacer manual, ¿sí? Esos son como los detalles. Y ya, eso es todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional o... Pues sí, Jessica, pues ya sabes, la universidad tiene la base de datos, tienen acceso a EcoInvent. Pues lastimosamente no sé cómo esté ahorita el tema, porque ya Colombia no es de la OCDE, entonces ahora ya les cobran. No sé si tengan acceso a los PDFs, que es lo que más interesa. Sandra decía, pues es que finalmente es lo que más interesa son los PDFs. El cascarón, pues tú lo tienes ahí, pero si no sabes lo que tiene adentro, pues no hacemos.